Shalom, shalom, bendiciones. ¿Cómo están? El Padre me los guarde, me los bendiga. Por acá nuevamente su amigo y hermano Obed. Bueno, habíamos dicho que la transmisión de hoy iba a ser a las 3 de la tarde. Bueno, por motivos de, este, de fuerza mayor, tengo que adelantar un poquito la transmisión. Pero vamos a hacerla normal, porque con el Padre vamos a cumplir siempre. Bueno, eh, pues bendito el Padre, ya pasamos la semana pasada la fiesta, la celebración de Shavuot. Tuvimos una reflexión. La reflexión está el lunes, si se acuerdan, que fue una transmisión sorpresa. Eh, bueno, el día de hoy vamos a regresar a la serie de las 7 cartas a las congregaciones de Apocalipsis. Y el día de hoy le toca la carta a la congregación de Esmirna. Ya vimos Éfeso, ahora le toca Esmirna. Eh, Antes de leer los pasajes, quiero comentarles, miren, vamos a estar haciendo de cada semana, aparte de lo que hago aquí en el otro canal, vamos a estar haciendo un podcast. De hecho, lo empecé este lunes con esa reflexión sobre Shavuot. Entonces vamos a estar haciendo un podcast sobre alguna reflexión, leer salmos, alguna oración puede ser, etcétera. Están totalmente invitados. Bueno, y los que me vayan a ver, si en caso que no se hayan suscrito, les pido de favor si me pueden ayudar, si se pueden suscribir, pegarle ahí a la campanita. Y ahora sí, dicho lo dicho, comenzamos. Bueno, vamos a leer antes de ir al material que tenemos para compartir. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:8 en adelante. Dice así: Y escribe al Malach de la congregación en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, Hasatán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 yamín. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que Jarrúa dice a las congregaciones. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí. Este es más cortito. Bueno, vamos a empezar a compartir el material. Permíteme un segundito para empezar a desarrollar este tema. Listo. Bueno, yo desaparezco, pero aquí estoy. Bueno, este es el tema. Como les decía, la carta Esmirna. Bueno, vemos que hay una manera muy diferente en la que se dirige a esta congregación, ¿no? Que era una congregación pobre en términos de este mundo, pero rico delante del Padre, o rica delante del Padre, ¿no? Entonces, era una congregación, digamos, hasta cierto punto perseguida, sí, perseguida, en tribulación, pero aprobada. Fue aprobada. Eh, Dice ahí, cuando el mundo presiona, la fidelidad verdadera es revelada. Es que es realmente eh, en el desierto, es realmente cuando el mundo se vuelve en contra de nosotros, cuando se ve qué tan fieles somos delante del Padre. Porque cuando todo está bien, que todo es dulzura, felicidad, eh, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la carta a la Odisea, que no la vamos a ver hoy todavía, pero, pero teniendo todo en términos de este mundo, en realidad no se tiene nada delante del Padre, absolutamente nada. Entonces,
De estas 7 cartas, Esmirna, perdón, fue una congregación pobre, perseguida, rechazada y atacada, pero espiritualmente rica delante de Elohim. Yo conozco tus obras, porque el Padre conoce todo. ¿Mm? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No toda congregación aprobada por el Padre va a vivir en la comodidad. Eso hay que saberlo. Hay que saberlo porque cuando se es rico en términos de este mundo, mm, bueno, acuérdense de aquel joven rico al que Yahushua le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, hay una línea muy, muy delgada ahí entre serle fiel al Padre, y que no debería de ser, ¿no? Pero entre serle fiel al Padre y el amor por las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, muchas congregaciones, esta carta, al igual que la que ya leímos, ah, revela también la condición de muchas congregaciones a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? Eh, entonces, es ahí en las tribulaciones, es ahí en la persecución, es ahí cuando le están pasando mal, cuando realmente se sabe si tienes fe, ¿no? Miren, por ejemplo, en el tiempo de los Césares romanos, hay uno de ellos que se me va el nombre, disculpen, pero que era un salvaje, era una bestia. Y agarró a los creyentes y los quemaba vivos, como antorchas humanas al usar las calles de Roma. Los arrojaban al Coliseo Romano, a los leones los dejaban sin comer como 6 semanas, y mujeres con niños en los brazos, imagínense, para la diversión de los demás. Y más sin embargo, el pueblo del Padre de ese tiempo se mantenía fiel. ¿Mm? Entonces sufría persecución, y tribulación, pobreza, pero ante el Padre fueron aprobados totalmente. ¿Mm? Y no todas las congregaciones actualmente son así, no todas definitivamente. Entonces vamos a continuar. Vamos al contexto histórico. Esmirna en sí era una ciudad leal a Roma. ¿Mm? Era un ambiente donde de servirle al Padre y seguir al maestro Yahushua Melech te podía costar la vida, y de hecho lo costaba. Esmirna era conocida eh, por riqueza, por poder comercial, lealtad extrema al Imperio Romano y la adoración obligatoria al César. Mm. Como les dije ahorita, los César romanos. Para muchos creyentes, negarse a adorar al César significaba la persecución. ¿Qué exigía Roma en ese tiempo? Que declaraban que César es el Señor. ¿Mm? Pero los creyentes proclamaban, Yahushua es el Señor. Y esa diferencia los puede llevar, y los llevaba de hecho a prisión, rechazo e incluso a la muerte. El imperio exigía esa adoración, pero ellos ya tenían un rey. Tremendo esto. Entonces, es aquí cuando, es aquí, por ejemplo, en esto que estoy señalando aquí, cuando se va a saber si eres o no eres, si eres el Padre o no. Vamos a seguir. Bueno, como decía, una congregación perseguida. Entonces, permanecer fiel al Padre, tenía un precio muy, muy, pero muy, muy alto. Los creyentes aquí eran vigilados, amenazados, rechazados, eh, y, bueno, perseguidos y amenazados constantemente. Pero el Padre les dice algo, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque el hombre, y yo creo que es fácil decirlo, ¿no? Pero eh, el hombre, ¿qué nos puede hacer? O sea, después, vamos, podrá destruir estos cuerpos, pero después de la muerte nada pueden hacer. ¿Mm? No teman aquellos que pueden destruir el cuerpo, dice.
pero porque después de esto no pueden hacer nada. ¿Mm? Témele a aquel, temen a aquel que te puede destruir después de la muerte. ¿Mm? Entonces, muchos perdían, por seguir a Mashiach, perdían negocios, relaciones, su libertad misma y hasta la vida. Entonces, esta persecución reveló quiénes eran verdaderamente fieles. ¿Mm? Ellos prefirieron ser fieles al Padre. ¿Mm? Prefirieron la presión, el rechazo, las pérdidas, incluso la muerte. Cuando seguir a Yahushua te cuesta todo, ahí la fe superficial va a desaparecer. Va a desaparecer sí o sí. Tremendo. Vamos a continuar. El Padre lo ve todo. Yahushua Melech lo ve todo. Entonces, él veía el sufrimiento que nadie más entendía. Yo conozco tus obras, dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero fíjense lo que les dice. Pero tú eres rico. ¿Mm? El Chamayín nunca se fue indiferente al dolor del pueblo perseguido. Él conocía, como lo conoce actualmente. Eh, Dice, antes de dar instrucciones, les dice algo muy tremendo. Yo conozco, porque el Padre lo sabe todo. Yahushua lo sabe todo. Él conocía su dolor, él conocía la persecución, él conocía su pobreza, su temor, su fidelidad. Nada había pasado desapercibido delante de Elohim y nada pasa desapercibido delante de él. A veces el sufrimiento más silencioso, perdón, es el que es más conocido delante del Padre. Bendito sea Yahweh. Continuamos. Tremendo, dice, pero tú eres rico, les dice. Yo conozco tu pobreza, dice, pero tú eres rico. En términos de este mundo, no, no. Ante el Padre, ¿y cómo lo podemos respaldar esto? Que no nos hagamos tesoros aquí en esta tierra, dice. Donde todo eso se corrompe, los ladrones hurtan, sino a hacer tesoros arriba en el cielo, dice. ¿Mm? Donde ahí nadie puede robar, donde no hay corrupción, no hay nada de eso. Entonces, eh, en Esmirna se había perdido, como les decía, la estabilidad, posesiones materiales, negocios, oportunidades por causa de su fidelidad. Yahushua declaró algo impactante. Tú eres rico. Ahora, ¿qué incluye la riqueza espiritual? Fidelidad, perseverancia, fe genuina, obediencia, tesoros eternos. El cielo mide distinto a lo como lo hace este mundo. Yahushua, Melech, Yahweh, Sebaot, Yahweh, nuestro Elohim, mide totalmente diferente a como lo hace en este mundo. El mundo veía pobreza, el cielo veía riqueza, hasta creyentes que poseen poco en la tierra, pero mucho en la eternidad. Aleluya. Bueno, los falsos judíos, es decir, la blasfemia de los judíos. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Hasatán. Entonces, la escritura siempre va a confrontar la religiosidad vacía, la persecución espiritual, la hipocresía y la oposición a la verdad, la verdad, perdón. Acuérdense, acuérdense de Mashiach, de Yahushua, en Mateo. Mateo aparece en esos pasajes. Cómo, cómo revienta a los fariseos y le dice generación de víboras. ¿Por qué? Porque enseñaban la Torah, tenían conocimiento, pero vivían una religiosidad. Es decir, sus obras eran muy distintas a lo que ellos enseñaban. Entonces, dice Yahushua declaró, dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué señala esto? Afirmaban representar a Elohim,
pero perseguían a los verdaderos creyentes. Entonces, la apariencia religiosa no siempre va a reflejar la fidelidad verdadera. ¿Mm? Es posible tener apariencia religiosa y aún así estar lejos de Elohim, sí. Sí, definitivamente sí. El énfasis debe estar en el corazón. El corazón es de adentro hacia afuera. Limpia el vaso por dentro para que también, para que también el exterior se purifique. No todo el que dice servir al Padre realmente le pertenece, no todo. Y la fidelidad, fíjense el contraste, y la fidelidad, pues no siempre va a ocupar los lugares de honor. Entonces, la fidelidad genuina, perdón, es fe sencilla, obediencia, amor y perseverancia. Bendito Yahweh. Continuamos, amados. Bueno, la sinagoga de Hasatán. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Dice, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Sí, no, sinagoga de Hasatán. Yahushua reveló algo tremendo. No toda estructura religiosa representa el reino de Elohim. Algunas instituciones persiguen la verdad, rechazan la obediencia y combaten a los verdaderos creyentes mientras aparentan santidad. Características de la religiosidad externa: orgullo espiritual, perdón, orgullo espiritual, apariencias, bien de apariencias, es decir, una aparente santidad, buscan la honra humana, ¿m? Hay una persecución disfrazada de servicio al Padre, y celos sin conocimiento realmente. Entonces, luces apagadas, corazones apartados, es decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la batalla no era política, cultural, étnica, sino espiritual. El enemigo opera siempre desde el engaño, la falsa religiosidad, el orgullo y la persecución disfrazada de celo espiritual. La fidelidad genuina son corazones humildes, perdón, corazones humildes, amor por la verdad, obediencia sincera, buscar la honra del Padre y no la humana, y se persevera aún en la prueba. Aleluya. Entonces, la verdad no siempre está donde hay más poder. Sepamos eso siempre. Seguimos. No temas, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. La valentía espiritual nace de confiar en Yahushua, nace de confiar en el Padre. El miedo pierde su fuerza cuando la fe, cuando la firmeza permanece firme. Para la redundancia, ¿no? Yahushua no negó el sufrimiento, pero sí les dijo no teman. Entonces estos creyentes se enfrentarían pruebas, la presión, rechazo, dolor, pérdida, pero no debían permitir que el miedo gobernara su fe. ¿Qué hace el temor? El temor paraliza, debilita, puede llevar al creyente a comprometer la verdad. Pero la confianza en Mashiach fortalece, sostiene y nos llena de valentía. Mm. Él no nos puso, el Padre no nos puso un espíritu de cobardía, sino valentía nos puso. Es cuestión de usarlo. Entonces, la ausencia de miedo no significa ausencia de dolor, significa confianza en medio del dolor. La fidelidad verdadera nunca van a ser de la comodidad, sino de la confianza en medio de la prueba. Bendito Yahweh. Recordemos, cuando todo está bien, cualquiera puede decir que confía.
o tenemos detrás de nosotros la prosperidad, una bonita casa, el negocio, etcétera. Cualquiera puede decir que es confianza, pero eso no es confianza. Bueno, ciertamente las pruebas no fueron hechas para destruirnos, sino para revelar nuestra fidelidad. Las pruebas nos refinan, nos purifican, nos fortalecen, revelan la fe genuina. Como el oro pasa por fuego, la fidelidad también es probada. He aquí, Hasatán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Él advirtió, algunos serían llevados a prisión. La persecución probaría su fe, revelaría sus corazones, que es lo que hace la prueba. Recuerden cuando tenemos un tema en el canal de hace unos meses, el desierto mostrará en lo que confías o en quién confías. Entonces, mostraría quién permanecería fiel. Ese era el propósito, más que nada el propósito espiritual de la prueba. Y bueno, siempre nos libra de la prueba, pero nunca está ausente en medio de ella. La fe más fuerte muchas veces nace en lugares más oscuros. Siempre, siempre, pero ¿en quién podemos confiar? ¿En qué persona, en qué hombre podemos confiar? Si nosotros los hombres fallamos siempre. De alguna u otra manera fallamos. De alguna u otra manera tendemos a tener un amor condicional cuando el amor del Padre es incondicional. ¿Quién más? ¿Quién más sino el Padre? Sino el Padre que, que nos ha dado cada bendición, nos ha ayudado en cada prueba. ¿Quién más sino el Padre? ¿Qué podemos hacer lejos de Él? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? Y a Joshua les dijo en Yohanan, a los discípulos dijeron, esta enseñanza es dura, dice, porque muchos estaban yendo. ¿Ustedes quieren irse también? Maestro dice, ¿a dónde nos podríamos ir? ¿A dónde podríamos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Bendito Yahweh. Continuamos. Permítame. Dice, tendréis tribulación por 10 yamil, les dijo. Bueno, no quiere decir que si nosotros tenemos una prueba, como las he tenido yo y muchos, quién dice que va a ser eso, 10 yamil, o sea, es simbólicamente hablando. O sea, el Padre sabe cuánto dura la prueba de cada quien, pero las pruebas tienen un límite. Las de ellos tenían ese límite y aún así el Padre seguía teniendo el control. La expresión de Yamin ha sido entendida como un periodo limitado de prueba, sufrimiento controlado o persecución temporal. El mensaje central es poderoso. Elohim sigue teniendo el control aún, aún en medio de la tribulación. Las pruebas en nuestra vida tienen propósito, tienen medida, porque el Padre sabe hasta dónde podemos aguantar, tienen límite, y el sufrimiento no durará para siempre. Mashiach conocía cuánto soportarían, cuánto duraría y cómo sostenerlos. Elohim no solo permite la prueba, sino que Él la limita. Él dice hasta aquí. La prueba puede durar una temporada, pero la fidelidad produce eternidad. Bendito Yahweh. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad verdadera permanece aun cuando cuesta todo. No depende de circunstancias, las comodidades, menos de eso, ni de aprobación humana, sino que permanece en la prueba
persecución, en el rechazo y aún frente a la muerte. La fidelidad tiene recompensa, la corona de la vida es eterna. Él no prometió, miren, Yahushua nunca nos prometió una vida lejos de los problemas, jamás. Él prometió estar con nosotros, siempre. ¿Mm? Prometió recompensa para los fieles. Entonces esta congregación debe entender que la persecución aumentaría, que sí, muchos morirían, pero que la fidelidad tendría recompensa eterna. ¿Mm? La muerte no puede vencer a una fe firme hasta el final, una fe verdaderamente eterna. Muchos abandonan, quizá, cuando llega la prueba, pero los fieles permanecen hasta el final. Acuérdense del el ejemplo de este Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, en tiempos de Nabucodonosor, tiempo también del profeta Daniel. Como ellos se negaron entre toda esa gente, se negaron a postrarse de esa estatua que él levantó, de ese Dios que él levantó. Dijo, pues voy a echar al horno de fuego y va a ser 7 veces más, va a arder 7 veces más. Échanos, dice, échanos nuestro Elohim, él, si así lo quiere, él nos puede sacar de ese horno de fuego. Él nos puede rescatar de ese horno de fuego. Y así fue. Fueron fieles. Y por esa fidelidad y creer de esa manera, por esa confianza, por ese nivel de confianza que ellos tuvieron, el Padre no permitió que se les quemara ni un pelo. Ni un pelo. Y dice la Escritura que ni siquiera olor a humo tenían cuando salieron de ahí. Eso solamente el Padre lo puede hacer. Aleluya. La corona, la corona de la vida, ¿qué simboliza? La victoria, la recompensa, la honra eterna y la aprobación de lo alto. Los creyentes perseguidos pueden perderlo todo en la tierra, pero jamás iban a perder la recompensa preparada por Yahushua. Lo que el mundo no puede ver, Elohim lo recompensa. Y la corona de la vida es para los fieles. Los hombres te pueden quitar todo, incluyendo la vida, en términos de este mundo, ¿no? Pero no la corona preparada por el Padre. Él prometió algo mucho mayor que la vida terrenal, la corona de vida. No una corona humana de poder, de riquezas o reconocimiento, sino una recompensa eterna dada por Elohim, perdón, a los fieles. La fidelidad temporal nos va a llevar a una recompensa eterna, si somos fieles. Aleluya. El que venciere. Bueno, dice, la victoria espiritual pertenece a los que permanecen firmes hasta el final. Tenemos que perseverar hasta el final. Entonces, esa victoria no es ausencia de lucha, sino fidelidad en medio de ella. El Padre conoce nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo, Él ve nuestros esfuerzos, recompensa la perseverancia y nos entregará si somos fieles, ¿no? Y firmes hasta el final y perseverantes, la corona en la vida. Aleluya. Entonces, no significa, vencer no significa evitar la batalla, sino permanecer hasta el final, firmes en la verdad, resistir la presión de este mundo. Prefiero, prefiero, amados, estar con el Padre de verdad y ser juzgado por el mundo. A irme al mundo y ser juzgado por el Padre. Perseverar hasta el final en la prueba y permanecerle fiel al Padre y a Mashiach, por supuesto. Seguir las pisadas de Mashiach Melech. Muchos comienzan el camino, pero los vencedores son los que realmente permanecen hasta el final. Que no se nos olvide eso. El vencedor tiene una promesa eterna. Jamás va a ser separado del Padre.
El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa del vencedor es protegido siempre por Yahushua, pertenece a la vida eterna, el acceso al árbol de la vida, y morará para siempre en la ciudad santa, y recibirá la corona de la vida. La escritura diferencia la muerte física, fin temporal del cuerpo, ¿no? Y de la segunda muerte, la separación eterna de Elohim. Entonces, los fieles podrán enfrentar persecuciones en lo terrenal, pero Yahushua prometió la vida eterna, que es la segunda muerte, la separación eterna del Padre, el castigo eterno en el lago de fuego, la ausencia perpetua de su presencia y tormento eterno sin descanso. Esta muerte física puede tocar el cuerpo, pero jamás, jamás podrá destruir la vida eterna. Aleluya. Bendito Yahweh. Bueno, entonces, ¿cómo trasciende esto a la actualidad? ¿Mm? En la actualidad muchos buscan la comodidad, aprobación o aceptación, una fe que no cueste. Esmina nos recuerda que la fidelidad verdadera tiene un precio. La congregación actual enfrenta la presión social, burlas, rechazos, compromiso con el mundo, enfriamientos espirituales y engaños espirituales. Hoy la persecución puede verse diferente quizá, pero la batalla espiritual continúa. Ahora la pregunta es si seguiremos permaneciendo fieles hasta el final. Promesas eternas del vencedor, corona de vida, el árbol de vida, morar en la ciudad santa y el nombre escrito en el libro de la vida. No es una congregación del pasado, espina, sino también un llamado para nosotros hoy. Puede que la presión haya cambiado de forma, pero la necesidad de fidelidad sigue siendo la misma hoy, actualmente. Aleluya. Estamos por terminar, amados. Bueno, esa es una pregunta que quizá tenemos que hacernos cada uno por nuestra cuenta si vamos a permanecer fieles realmente. Mm. Para nosotros mismos, para mí y para cada quien que vaya a ver este video, qué tan firmes estamos, si estamos preparados para permanecer fieles, si hemos permitido que la comodidad enfríe nuestra obediencia, seguimos buscando la verdad, así tenga costo. La fidelidad no se demuestra nunca, ya lo he dicho, en los momentos fáciles, sino permanecer. Cuando permanecer tiene un costo. Mina nos recuerda que la verdadera victoria pertenece a quienes no abandonan el barco, quienes no abandonan al Padre, quienes no dejan de seguir las pisadas de Mashiach. Puede que esa carta Esmirna pues haya terminado, pero esto permanece hasta hoy, hasta la actualidad. Bueno, yo quisiera, eh, como lo dice ahí, quisiera terminar este video con una oración en general, por el pueblo del Padre, eh, por pastores, por ministros, ¿verdad? Que, que el Padre nos fortalezca, que sea Él como poderoso gigante delante de nosotros, no nosotros delante de Él, sino Él delante de nosotros. Bendito Yahweh de los ejércitos, eh, Padre bendito amado, estamos aquí delante de tu santa y bendita presencia, solamente para agradecerte, Padre, primeramente por este tiempo de bendición, por esta enseñanza que me has permitido dar, porque tú me das ese privilegio, Padre, de sentarme aquí. Padre bendito amado, te presento
a tu congregación, a tu pueblo, eh, que aún sin importar cómo se pongan las cosas, sin importar lo difíciles que se pongan, sin importar que haya persecuciones, sin importar que haya escasez, sin importar que el mundo nos rechace, sin importar que nos quiten privilegios, sea como sea, Padre, te pedimos que nos fortalezcas para permanecer fieles hasta el final, bendito Padre. Padre bendito, amado, yo te pido por esos que están, que están sufriendo, Padre, a la actualidad, que están sufriendo por amor a ti, por el amor a tu nombre, por el amor a tu palabra, por llevar tu palabra, por predicar tu palabra, bendito Padre. Te pido por los pastores, Padre, fortalécelos, síguelos usándolos para tu honra y para tu gloria, bendito Padre. Porque sabemos, Padre bendito, amado, que son puestos por ti. Eh, Ayúdanos, Padre, ayúdanos a encender esa llama cada día teniendo disposición, esa disposición que tenemos que tener nosotros, por supuesto, Padre, pero que tú nos ayudes a fortalecernos y a encender ese fuego que no debería apagarse, Padre San bendito amado. Solamente en ti, Padre bendito Abba, hay palabras de vida eterna. ¿A dónde nos podemos ir? ¿A dónde nos podemos ir, Padre bendito amado? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, como los discípulos le dijeron a tu Hijo amado, Yahushua Melech, ¿a dónde podríamos ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Padre bendito amado, te agradecemos. Toda Rabá, síguenos fortaleciendo, corrigiéndonos, fortaleciendo, regañándonos cuando sea necesario, Padre bendito santo. Aleluya. Toda Rabá, bendito Abba, por este tiempo. Y te pido por tu pueblo alrededor del mundo, por tu remanente. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Yahweh nos guarde, nos fortalezca y nos haga vencedores hasta el final. Aleluya. Vamos, los dejamos hasta aquí. Ya para despedirme. Bueno, dos cositas. La próxima semana seguimos. Tenemos ya la siguiente carta, que es la carta a la congregación de Pérgamo. Vamos a estudiarla también. Ahorita vamos al canal secundario porque tenemos otro tema de la serie El origen de las religiones. ¿Ok? De nuevo, toda Rabá, y les encargo que me ayuden con las suscripciones, a compartir en sus redes sociales. Se los agradezco de corazón. No tengo nada más que agradecimiento al Padre y a ustedes también, porque este canal está empezando a crecer y sé que va a crecer más con la ayuda del Padre. Bendiciones para todos. El Padre me los guarde. Shalom.